Bueno, muy buenas noches para todos, estimados alumnos. Eh, Les saluda el ingeniero Diego Arcos. En esta ocasión, pues vamos a continuar con la siguiente parte del tema que estamos tratando en Producción 2. Eh, el tema que estábamos trabajando es sobre, vamos a proyectar de nuevo la imagen. Sí, esa está la imagen. Entonces, habíamos quedado en los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Yo creo que a veces hemos hablado de los aromáticos aquí, en aromáticos, y que digamos que son representados por estos importantísimos, muy usados, derivados del petróleo, es el benceno, el xileno, el tolueno. Son químicos completamente disolventes orgánicos por excelencia, pero tóxicos, ¿no? Entonces, ellos se utilizan en laboratorios para nosotros poder hacerle un tratamiento, un estudio adecuado al hidrocarburo, determinar ciertos parámetros. Entonces, digamos que la parte aquí importante es la parte de seguridad y el uso que se le debe dar responsable a estos productos, porque en gran medida pueden afectar la salud de quien los manipula. ¿Sí? Entonces ellos por lo general vienen en esos vidrios así de color oscuro porque la luz los sintetiza, los modifica. Entonces, cuando usted vea un químico que está envasado en una botella oscura o color ámbar, se llama color ámbar, este color es especial para químicos que reaccionan con la luz. Por eso se hace necesario que la botella sea de un cierto color, ¿sí? Entonces, ellos vienen en este color por eso, por esas medidas que tenemos que tener de protección y conservación de estos productos. Ellos se vaporizan fácilmente, son volátiles. Ellos también son volátiles y ellos tienen un olor agradable, un olor a alcoholes, ¿sí? Entonces, hay alcoholes que también lo usamos, alcoholes orgánicos que los usamos para limpiar ciertos materiales de vidrio en los laboratorios, dejarlos completamente secos porque el alcohol reacciona con el agua y al evaporarse se lleva el agua consigo y estos equipos pues quedan secos completamente como medida de seguridad para hacer alguna prueba que no requiera de que el dispositivo esté con agua o mojado o que vaya a contaminar la muestra con el agua ahí. Entonces, recuerde que a veces hacemos pruebas de gravedad API y pues no, este crudo no debe tener muestras de agua porque le estamos dando, ya estamos determinándole la calidad al crudo, no al agua, ni al crudo mezclado con agua. Estamos dándole un valor es al petróleo como tal. Entonces, seguimos acá en la presentación. La siguiente entonces viene siendo información sobre estos aromáticos. Dice que tienen un 70 o un 80% de hidrocarburos aromáticos no saturados con una o varias cadenas laterales, es decir, no saturados quiere decir que no tienen en todos sus cuatro polos un hidrógeno, sino que están unidos entre sí por dos o tres enlaces entre carbón y carbón. Entonces dice que esta serie es químicamente activa y suele denominarse como la serie del benceno. Entonces los aromáticos son la serie del benceno. Estos hidrocarburos son muy susceptibles a la oxidación con formación de ácidos orgánicos. Entonces por eso es que ellos vienen en envase de ámbar porque ellos se oxidan y la oxidación es pues primero la presencia del oxígeno, ¿no? Yo al poner oxígeno en algo es oxidarlo. ¿Sí? Los metales a intemperie, al agua y al aire, ellos se oxidan porque el oxígeno que lleva el agua y el oxígeno que está en el aire son agentes oxidantes, ¿sí? Y lo que hace es entonces dañar los materiales. Entonces dice que es oxidación con formación de ácidos orgánicos. Entonces forman ácidos también que son muy peligrosos para la salud y para el medio ambiente. Características: densidad muy elevada, índice de viscosidad muy bajo, fácilmente oxidables. ¿Esto qué quiere decir densidad muy elevada? Pues que ellos son líquidos, pero esto tienen una densidad alta, ¿ya? Son pesados. Y el índice de viscosidad muy bajo quiere decir que son poco viscosos, son muy fáciles, son líquidos, parecen agua.
y antes al contrario, menos densos, menos viscosos que el agua. Fácilmente oxidable, lo que estamos hablando ahorita, provoca formación de productos resinosos. Las resinas entonces vienen siendo esas grasas, ¿cierto? Y, espérame, corro esto para acá. Y se emulsionan fácilmente con el agua. Entonces ellos se mezclan fácilmente con el agua, ¿sí? Se pueden unir al agua, no fusionarse, pero sí unirse en el agua, o sea, fácilmente. Y el color son translúcidos, ellos son transparentes de color como el agua. Bueno, sigamos acá. Dice que hidrocarburos alifáticos, estábamos en los hidrocarburos aromáticos, ahora los alifáticos, así se llaman. Tienen un nombre raro, pero son los alifáticos. Dice que son aquellos que no forman anillos con enlaces dobles alternados con enlaces simples, es decir, que no son aromáticos. Las cadenas de los alifáticos pueden ser abiertas o cerradas. Aquí vemos la cantidad de derivados alifáticos que hay en la vida cotidiana. Tenemos venenos, tenemos gasolina, lubricantes, queroseno, neumáticos, parafinas, detergentes, ACPM, gas propano, polietileno y disolventes. Entonces, toda esta cantidad, esta gama de eh, usos que se le dan a estos hidrocarburos alifáticos, pues es importante en la vida cotidiana porque por medio de ellos es que tenemos nosotros jabón en la casa, jabón de lavar los, jabón de lavar ropa, ¿sí? Este tipo de jabones. Hay otros que son naturales y se hacen con otros tipos de químicos, pero estos que estamos aquí conociendo, los plásticos y todo ese tipo de cosas, se hacen porque son derivados del hidrocarburo. Bueno, entonces, los alifáticos, entonces están los parafínicos con la fórmula molecular que ya la habíamos visto, que si son un carbón como el metano, entonces uno 2 por 1, 2 más 2 4 entonces el metano es C1H4, porque acá da la fórmula 4 la N se reemplaza por el número de carbonos que hay en todas partes, entonces, para llamarle y así ponerle el nombre C1H4, y para que se llame metano. Y si es propano, como este que está en los cilindritos, entonces es 3 de carbono. Entonces C3 por 2 por 3 6 más 2 8. Entonces eso quiere decir que el propano tiene 8 hidrógenos. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí ve? Entonces se cumple esta regla. 3 carbonos, 8 hidrógenos para el propano. Entonces dice que los enlaces entre todos los átomos de carbono son simples. La fórmula general es CnH2n más 2. N es el número de carbonos. Entonces esa es la condición que uno coloca para usar estas fórmulas, las fórmulas estructurales generales de cada hidrocarburo que nosotros estamos encontrando. ¿Por qué se hacen estas fórmulas necesarias? Porque para el estudio de ellas se necesita tener esa fórmula y saber a qué rango pertenece. Entonces, bueno, entonces aquí nosotros tenemos una ficha de seguridad del gas licuado del petróleo y qué información importante hay ahí. En esto es importante tenerlo en cuenta porque es la parte de seguridad. Nosotros tenemos que conocer estos números de las Naciones Unidas. Estos números de las Naciones Unidas es importantísimo tenerlo en cuenta porque em, ese número de las Naciones Unidas nos permite entonces darle un manejo adecuado a los productos, ¿sí? Entonces, mire que los sinónimos son gas LP, licuado de petróleo, ¿sí? LPG, entonces Liquid Petroleum Gas, propano comercial, propano butano. Entonces, estos sinónimos son los nombres comúnmente que hallamos en campo o en cualquier lugar. El número de las Naciones Unidas es 1075 para el transporte y la disposición de ellos. La compañía Ecopetrol S.A. que produce el GLP en las plantas de Barranca Bermeja, Cartagena y Apiay. Entonces, esto lo hacen allá. Composición butano C4H10 y propano C3H8 en proporción variable. Entonces, el gas GLP, que a veces están las pipetas, tiene composición entre butanos y propanos, ¿sí? Solo tiene propano y butano. Sí, esa es una mezcla de GLP. Pueden haber poquitas trazas de metano o de etano, que es el de dos carbonos, pero en su gran mayoría es variable la proporción, pero en su gran mayoría se tiene con C3H4. Entonces, estos gases son los que me permiten a mí
em, almacenarse y, pues, digamos, tener una fuente de combustible. Las sustancias, propano entre el 40 y 60 y el butano entre el 50 y 70%. Es decir, que en la mezcla de ese cilindro va a haber eh, propano en estas proporciones o butano en estas proporciones. Y el límite de exposición permitible son 1000 partes por millón, mientras que para el butano es de 8000 partes por millón. ¿Qué es ese límite de exposición permitible? Pues es una norma que me dice a mí qué tanto gas yo puedo inhalar sin que yo pues tenga problemas de salud. Entonces son esas partes por millones que me están diciendo ahí. Vamos a seguir acá. Entonces, bueno, segundito. Bueno, vamos a seguir acá. Fórmula molecular, hidrocarburos alifáticos, alquenos. Al menos uno de los enlaces entre átomos de carbono es doble. La fórmula general es CnH2n. ¿Sí? Entonces, los alquenos, ¿sí? Que son de la familia de los alifáticos, la fórmula molecular es CnH2n. ¿Qué hacemos acá? Para saber cuántos carbonos hay hidrógenos tiene. Entonces, por ejemplo, el eteno, porque no puede, el metano no puede tener una unión doble con otro carbono porque el metano es solo una, un átomo de carbono. Entonces no puede tener más, sino que va a haber más metanos. Pero en este caso, ellos sí pueden, se puede romper uno de estos lacitos y meter a otra persona ahí para que formen un grupo, ¿sí? Para que formen un solo grupo de, compuesto de tenos. Entonces la fórmula general es C2CnH2n. Si es de 2, entonces C2 por 2 por 2 4. Entonces C2H4. Entonces quiere decir que aquí hay cuatro hidrógenos. Los hidrógenos son los blancos y los carbonos son los negros. Hay un doble enlace, entonces a esto se le llama eteno o etileno. ¿Listo? Vamos a seguir. Los alquinos. Entonces los alquinos, al menos uno de los enlaces entre los átomos de carbono es triple. La fórmula general es CnH2n-2. Entonces aquí hay al menos uno de los carbonos está unido por tres enlaces entre ellos. Esto los hace insaturados, ¿sí? Por eso hablaban de saturados e insaturados. Estábamos hablando de los saturados, que son las lineales. Ellos están saturados de hidrógeno, mientras que estos están necesitando y tienen que acomodarse entre todos para poder funcionar como molécula de tino o de acetileno. Bueno, hidrocarburos alifáticos. Ya, entonces estos son de cadena cerrada, pero no tienen doble unión, ¿sí? Ciclopentano, ya son puros ciclos, y estos ciclos, dependiendo de los carbonos, pues están formando una estructura y un producto. Dice que los hidrocarburos saturados son los alcanos y los cicloalcanos. ¿Qué quiere decir saturado? Que están acompañados en todo su alrededor por hidrógeno. No necesitan más. Entonces ellos ya están saturados, es decir, no reciben nada, ni quieren aliarse con nadie, ni quieren juntarse, porque ellos ya están completos, por eso se llaman saturados. Entonces, en este caso se cierran este ciclo y quedan los ciclopentanos, los pentanos, ¿sí? Septanos, bueno, entonces heptanos. Entonces, este tipo de hidrocarburo se llama hidrocarburo alifático de cadena cerrada. Entonces aquí finalmente hay una pirámide en donde podemos mirar la clase de petróleo y los países de donde se originan esos petróleos. Entonces aquí hay unos, nosotros nos encontramos hacia los crudos de asfáltico porque estamos entre el norte de California, no, perdón, entre sí, México y Costa del Golfo. Sí, esta parte, nosotros estamos por acá, nosotros producimos crudos asfálticos, es decir, crudos pesados, es decir, crudos negros, es decir, crudos densos, ¿sí? Entonces nosotros creamos, o nosotros producimos, perdón, Colombia, a nivel de Colombia, estamos en este punto de acá. ¿Listo? Ya los otros de por allá son tierras frías, bueno, diferencia, pero lo importante es que
nosotros producimos. Listo, entonces ya hablamos un poquito de las propiedades químicas, ¿cierto? Yo voy a mostrarles una tabla, ya se las voy a mostrar, la tabla de hidrocarbon data, para que ustedes se den cuenta cuántos compuestos químicamente yo puedo tener. Y todas las columnas hacia la derecha son las propiedades de los hidrocarburos y todo lo que se debe, digamos, de hacer para poder llegar a lograr a tener resultados favorables o digámoslo así, un tratamiento adecuado. Espérame, ya los voy a buscar. Bueno, espérame un segundito. Voy a buscarle acá la hidrocarbon data. Sí, a ver, no lo encuentro. No encuentro la hidrocarbon data. Miremosla en el correo a ver si está ahí. Entonces, esta hidrocarbon data nos va a permitir entonces conocer un poco más. A ver, a ver, a ver. Sí, aquí está. Ya la encontré. Entonces, miremosla aquí. Voy a proyectarle la tabla. Esta tabla es importante. La que la quiera, entonces me la pide. Cuando vea este video, me la pide. Y este cuadro es muy interesante. Ya les voy a poner esto ya. Bien, esta es la hidrocarbon data. ¿Sí? Entonces, esta es la que quería mostrarles. No sé si ya ahí la están viendo. Entonces, miren cómo se Miren cómo se empiezan a nombrar los hidrocarburos. Y miren estos dos. Empecemos por esto. Empecemos por esto. ¿Sí? Miren, metano, CH4. Etano, C2H6. Propano, C3H8. Y empieza a bajar, ¿sí? Entonces empieza a bajar. Esperemos que cargue. Mire todos los componentes que hay diferentes en materia orgánica de petróleo. Mire, son todos, estos son muchísimos, muchísimos. No son millones de millones porque no se ha podido, como les dije, no se ha podido. Entonces, pero mire, aquí está, si tiene un nitrógeno, si no, mire, ahí, C2H12, ¿sí ve? C2H12. Y así sucesivamente con ¿con los qué? Con los alcanos, alquenos y alquinos. Aquí hay de todo. Este hidrocarbon data me sirve a mí porque es una tabla que me relaciona la parte química con la física y aquí está todo, digamos, todo lo que correlaciona para usted tener estudios de cada compuesto. ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos esta tabla de datos y con esa cantidad de números allá arriba que significan algo? Esto significa algo, ¿no? ¿Cierto? Punto de ebullición normal, punto de solidificación normal. Entonces, estos son puntos físicos que me permiten a mí darle una separación o un tratamiento a algo. Si yo me sé la temperatura en donde queda vapor, pues yo hago una decantación o hago una destilación y la destilación me separa cualquier sustancia por medio de la temperatura, debido a que las sustancias son como estas que están aquí, ellas tienen todo estudiado y les tienen ya parámetros para que de una vez se quiera hacer algo con estos datos, entonces se pueda aplicar este tipo de datos a lo que la persona desee. Entonces, ahí está. Vamos a verla un poquito más. Vamos a bajar otro poquito.
y les enseño. Entonces aquí está el punto de solidificación, la temperatura crítica, la presión crítica, el volumen crítico, ¿sí? El factor de compresibilidad crítica y el factor acéntrico, ¿sí? Todos estos factores se pueden calcular, se pueden hallar, se pueden encontrar y cuando hayan mezclas, entonces nosotros tenemos que saber qué tanto aporta la mezcla. Miren, les voy a hablar así de sencillo. Yo tengo café en leche dulce. Entonces, ¿qué trae el café en leche? Agua, café, leche y azúcar. Eso trae el café en leche. Entonces, eh, yo quiero saber cómo se comporta esa mezcla. Entonces, quiero determinar muchas cosas por medio de las matemáticas que me van a ayudar a determinar de cuánto es la composición de ese café en leche en agua, cuánto es la composición de la leche y cuánto es la composición del azúcar, ¿sí? Y el café. Entonces, ¿cuánto es la composición de esa mezcla? Y nosotros podemos determinar eso por medio de conocer cada una de las propiedades que tiene la mezcla. En este caso pasa algo similar. Yo puedo determinar qué tantas gasolinas hay o qué tantos propanos y butanos. Sí, que habíamos visto que el propano y el butano son, son CH3. Mire, aquí está. Aquí está. Propano. ¿Sabes dónde está el otro? Propano. No lo veo. Bueno, cuando usted mire, él empieza a subir, a bajar. ¿Por qué? Porque está, mira, aquí C8, C6, C7, C8, C5. Entonces, esto no es un error de la tabla, sino que acá cambió algo. ¿Sí ven? Specinen, simene o cero simene, un compuesto. Entonces, no se angustien por la tabla porque se repite o no, porque sencillamente en la industria hay mucha fórmula y mucha información, entonces es mejor tener a la mano. Entonces, por ejemplo, yo voy a mezclar esto y quiero hallar las temperaturas críticas, presión crítica y los volúmenes críticos de la mezcla, no de cada uno. Entonces, yo lo que tengo que hacer es multiplicar cada una de estas cosas por la fracción a la cual pertenece y luego sumar eso. Y me va a dar la presión de esa mezcla en esas condiciones en que yo la tengo. ¿Listo? Entonces, este es el hidrocarbon data, es decir, la data de los hidrocarburos. Y no sé si la quieran o no quieran manejar. Nosotros la manejamos para las mezclas. Tengan en cuenta que esta es una tabla, ¿sí? Con cada uno de los componentes del hidrocarburo, pero si usted va a hacer un informe de campo, en donde tienen que poner los parámetros de la mezcla, tienen que usar esta tabla y usar la fórmula para la mezcla, que es la misma, pero con los datos de la mezcla, no con el dato de cada uno de los componentes de la mezcla. Listo, para que quede una forma, una medición o lo que estén haciendo correcta. Bueno, entonces ya les mostré esto. Nos vamos para acá otra vez para la pirámide. Espérenme un segundito, voy a traer agua. Listo, ya estoy por acá. Vamos a seguir proyectando. Entonces vamos a seguir proyectando. ¿Dónde estoy? Acá. Listo. Entonces, estamos por acá. Como los tipos de hidrocarburos que hay. Colombia entonces se ubica por acá entre nafténico y asfáltico. Colombia se mueve entre estos dos, ¿sí? Pero en el mundo, mire que hacia allá, hacia arriba, hacia las partes frías, Alemania, Pensilvania, Polonia, ¿cierto? En Bakú, Rusia, centro de los Estados Unidos. Las partes frías se van hacia la parte parafínica, ¿sí? Que son como los más livianos, mientras que
hacia acá ya son costas, golfos, México. También nos vamos hacia la parte nafténica y asfáltica. Bueno, ahora sí, ya mirando, terminando allá la parte de la hidrocarbon data, o sea, de la data de los de cada uno de los hidrocarburos, las propiedades físicas de los hidrocarburos entonces estaban ahí, donde estábamos viendo ese Excel que les estaba mostrando, están todas las propiedades físicas. Si ustedes se dieron cuenta, estaba el nombre y estaba la fórmula, ¿cierto? Que es como la parte química, que era lo que estábamos viendo, la parte química. ¿Ya? Pero, y la composición de ello. Los hidrocarburos se componen de carbón, hidrógeno y otras sustancias. Y esa es la parte química de cómo se compone ello. Y de, digamos, de su densidad, de su peso, esos son partes químicas. Pero ya las físicas ya tienen que ver es con temperaturas, con densidades, ¿cierto? Entonces, miren, su punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el tamaño de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, una de las propiedades físicas es el punto de ebullición. Aquí lo estamos viendo, que es el punto de ebullición. Eso es una propiedad física, ¿sí? ¿Por qué el punto de ebullición es una propiedad física? Porque por medio de esta propiedad física, yo puedo hacer evaporar sustancias a ciertas temperaturas. Los alcoholes, por ejemplo, cuando hay alcohol en el agua, si ustedes le agregan alcohol al agua, ¿sí? Y lo ponen a la estufa y le quieren quitar el alcohol al agua, póngalo en la estufa y ponga un termómetro. Y cuando el termómetro está a 60 grados, empieza a salir un vaporcito, un vaporcito. Está saliendo el alcohol que estaba mezclado con el agua, está saliendo porque el punto de ebullición de los alcoholes es aproximadamente 60 grados centígrados. El agua hierve hasta los 100, es decir, que toca esperar un buen tiempo mientras la temperatura va aumentando en el agua para que ella empiece a bullirse y empiece a volverse vapor. ¿Quién de pronto no le ha pasado que pone una olla con agua o pone una olla en la y cuando va no encuentra nada, no encuentra agua porque se secó completamente la olla, inclusive queda la olla quemada? ¿Por qué? Porque se evaporó, se volvió a otra fase. Entonces yo por medio de la fase físicamente puedo separar sustancias. Si yo le agrego agua, alcohol y aceite y van y ustedes ponen eso en la cocina a calentar, pues empiezan a ver un vaporcito y el agua y el aceite siguen ahí. Luego, con el tiempo, ¿qué van a encontrar? El aceite, ¿cierto? El aceite es el que van a encontrar y el aceite aún así empieza a hervir. Y cuando empieza a echar humo, él también se empieza a intentar volverse vapor de aceite, pero no lo puede porque la temperatura es mucho más alta, pero la olla empieza a quemarse y él empieza a negrearse, a volverse completamente un aceite totalmente seco que al final pues disminuye tanto, pero queda una capa al fondo negra, una capa negra, pero este aceite entonces también tiene su punto de ebullición, pero muy alto. Entonces, pero si lo ponemos así, primero se va el alcohol, luego el agua y luego el aceite, ¿sí? Entonces, mire, esto se debe a que las fuerzas intermoculares son mayores cuando la molécula es más grande. Por ejemplo, el punto de ebullición del butano es 0 grados centígrados. El butano a los 0 grados es gas. Por eso es un GLP y el GLP es un gas que está líquido ahí en el cilindro, pero cuando se abre sale es gas, porque a los 0 grados él deja de ser líquido y se vuelve gas. Eso es lo que quiere decir. Mientras que el punto de ebullición del nonano, el nonano es C9H20, es de 150,8 grados centígrados. Entonces, yo puedo separar, después de que hierve el agua, en los nonanos que de pronto yo tenga una mezcla ahí a los 150 ya empieza a destilarse eso. Entonces, lo que hacen en las refinerías es aprovechar esa destilación, esos cambios de temperatura de los componentes, porque ellos se bullen a cierta temperatura, entonces esa diferencia me permite a mí separarlos. Bueno, su densidad también aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño, ¿sí? Entonces ya la otra es densidad, ¿sí?
La densidad aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño. Entonces, la molécula entre más grande, más densa es. Si nos devolvemos a ver la hidrocarbon data, vamos a ver, si nos volvemos a ver la hidrocarbon data, que era la que estábamos viendo acá, si la están viendo ahí, no sé si la estén viendo, no, no la están viendo, ya la coloco. Entonces, si nos devolvemos a esta hidrocarbon data, aquí vamos a encontrar entonces, ¿sí? Aquí vamos a encontrar, mire, el peso molecular, ¿sí? Peso molecular, 16,04, ¿sí? En libras. Esto es, perdón, esto puede ser libras, ¿sí? Entonces, el peso del metano son 16,04 gramos o libras más. ¿Por qué esa dimensional? Aquí no le ve usted no le ve, perdón, las unidades. Porque estos 16,04 yo los puedo usar como libras o como gramos. Ellos es dependiendo de en dónde, en qué fórmula lo voy a usar. Entonces, por eso, aquí sí, por ejemplo, dice vol- eh, volumen del líquido molar a 60 grados Fahrenheit, API gravedad 60, mire. ¿Sí ve? Mire, el gas metano tiene una gravedad API de 340. Y si se va bajando, va aumentando los carbonos. Miren el nonano que estábamos viendo. No nano. N no nano es que es normal no nano. O sea, es decir, que no tiene ninguna configuración especial o es una línea recta y los carbones están alineados. No es un ciclo no nano ni nada del estilo. Entonces, como por aquí que ya aparece otra vez. Entonces, si lo vemos aquí arriba, por acá abajo vuelve y de pronto aparece. Y más por acá abajito. Ya por aquí va pentano otra vez. Y por acá abajo está, mírenlo. Miren todos los que hay de- con C9H20. ¿Sí? ¿Por qué tantos, profe? Porque él se ubica, digamos, son 9 carbonos y uno quedó encima del primero, el otro quedó encima del tercero, el otro quedó encima y los 9 están juntos ahí en diferente configuración, entonces salen este tipo de cosas. Y el solo hecho de usted configurar de una manera diferente al normal que es el N-nano, mire que este es el 2 metil octano, entonces C9H20. Mire, le cambia las propiedades, por ejemplo, no cambia el peso porque el peso debe ser el mismo, porque no ha perdido carbono ni ha aumentado hidrógeno. Pero, por ejemplo, el punto de ebullición, vea, normal boiling point, punto de ebullición normal, 289 grados Fahrenheit. 289 Fahrenheit. Y el punto de freezing es de congelamiento, ¿sí? El punto de congelamiento es de -112. Miren estos dos valores y comparémoslos con el donde estábamos, que es arriba, 289 y 112. Entonces, el no nano, acá está. Si ven, no es lo mismo. Este es de 303 y el punto de congelamiento, ¿sí? Punto de ebullición y punto de congelamiento, -64,20, ¿sí? Cuando él se vuelve líquido, cuando él se vuelve sólido, perdón. Entonces son muy diferentes y a pesar de que tienen los mismos carbonos y los mismos hidrógenos. Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, que esta es la química física que se necesita conocer con respecto a ellos, que ellos tienen configuraciones químicas que los hacen diferentes a pesar de que tengan los mismos carbonos y tengan los mismos hidrógenos. Ténganlo muy en cuenta, por favor. Bueno, vamos a seguir entonces acá en lo que estábamos. Listo. Entonces, propiedades físicas de los hidrocarburos y seguimos acá. Entonces, la densidad aumenta cuando las moléculas de hidrocarburos son mayores. Miren aquí esta diferencia de densidades, aceite y agua. Muy diferentes, las densidades son diferentes. Por densidad, uno está sobre el otro. ¿Sí? Es decir, que el agua es más densa que el aceite. Son insolubles en agua. La solubilidad, importantísimo la solubilidad. O sea, ¿qué es solubilidad? Por ejemplo, la sal se disuelve en el agua. Es decir, que la sal es soluble en agua, por eso habla de insoluble. Es decir, que no se mezclan, no se desaparecen. Aquí hay una diferencia de densidades.
Pero además de esto, aquí me está diciendo que este aceite no es soluble en esta agua. Pero si yo a ese aceite le agrego un tolueno, un sileno, el sileno se mezcla con este aceite, porque es un solvente, el sileno es un solvente orgánico, ¿ya? Y además, si yo lo mezclo con agua, quizás se me una también, porque el sileno o el tolueno o estos aromáticos orgánicos tienen una forma alcohólica, es una forma, es como unos tipos de alcoholes, por eso son aromáticos, y ellos son disolventes de los aceites, entonces son insolubles en agua, ¿sí? Los hidrocarburos son insolubles en agua, pero son solubles en sustancias que tengan su misma naturaleza, que sean hidrocarburos. Dice que esto se debe a que son sustancias apolares, es decir, que las densidades de cargas eléctricas en distintas regiones de cada molécula se anulan. Por otra parte, el agua es una molécula polar y en química se suele usar la frase semejante disuelve lo semejante. Ujú. Entonces, no tienen la misma naturaleza, ellos son polares y estos no son polares, ellos no son polares, son completamente cerrados. Los aceites no conducen electricidad, el agua sí conduce electricidad porque los electrones en el agua sí se mueven, en el aceite no, por eso no son conductores y entonces al ser de naturaleza distinta no se mezclan. Entonces esto es física de los hidrocarburos, ¿sí? Se bullen a ciertas temperaturas, que se mezclan entre sí, que uno es más pesado que el otro. Esto es física. Y la química es de que están compuestos con los mismos átomos de carbono, ¿cierto? Y a pesar de esto, tienen propiedades físicas como la temperatura de ebullición y la de fusión diferentes, a pesar de que tienen los mismos eh, componentes químicos o la cantidad de carbonos y hidrógenos que hacen que sea C9H20 y cambian su manera de comportarse porque unos se congelan a unas temperaturas más abajo y otros se congelan a unas temperaturas más arriba, es decir, los normalitos arriba y los que son ya en configuraciones diferentes abajo, o sea, aumentan su potencial de poder energético para manipularlos. Entonces, eso es lo que los hace caros. Listo, propiedades químicas de los hidrocarburos. Seguimos acá, la combustión. La combustión es una propiedad química, ¿sí? La combustión, entonces, es una propiedad química, miren. Sí. ¿Qué es la combustión? Yo creo que todos, perdón, bueno, todos han oído hablar de la combustión, ¿cierto? Entonces, la combustión es sencillamente la mezcla de esto, de esto, de esto y de una fuente, ¿sí? En este caso, una sustancia orgánica como la leña, como el petróleo, como la gasolina, en presencia de oxígeno, por eso los motores de los carros necesitan inyectores de oxígeno y necesitan la chispita para que el motor esté moviéndose, es por las explosiones que ocurren en entre el pistón y y la camisa. De la camisa del pistón, por donde viaja el pistón, entonces eso es lo que se mueve el carro. La combustión de los isótopos puede llegar a la combustión, oxidación completa o incompleta. Comienza a oxidarse ante la presencia de oxígeno o ante una fuente de calor. Una de las sustancias resultantes de la combustión completa es el dióxido, CO2, y la incompleta, el monóxido. Por eso los hidrocarburos son sustancias contaminantes al ser utilizados como combustibles, porque generan estos dos tipos de gases de invernadero. Y mire, aquí está la fórmula química, que no es física, sino química, de la combustión. ¿Qué forma la combustión? Agua. Si un día le preguntan a usted, bueno, yo tengo, ¿qué forma, qué sustancias forma la combustión de hidrocarburos? Pues mire, el metano en presencia de oxígeno, aquí en esto significa que se sintetizó, es decir, hay fuego, pongámosle aquí el triangulito. Un triangulito cuando se pone ahí es porque ese triangulito nos está diciendo algo que es fuego, se pasa por el fuego, forma CO2 más dos moléculas de agua. Entonces, la combustión genera eso. Mire, dos moléculas de metano más tres moléculas de oxígeno me forman dos moléculas de CO2 y cuatro moléculas de agua.
Entonces, la combustión es un proceso, ¿sí? de los hidrocarburos y nosotros conociendo este proceso sabemos entonces cómo se comportan los hidrocarburos. Son bastante explosivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos generan una combustión muy, muy, muy fuerte debido a que tienen, digamos, una capacidad calorífica muy, muy grande. ¿Listo? Vamos a seguir. Las propiedades químicas, entonces, dice que de los hidrocarburos, la pirólisis es una descomposición de los compuestos orgánicos cuando son calentados a altas temperaturas sin la presencia de oxígeno. La pirólisis es sin oxígeno. Por ejemplo, al exponer a los alcanos a una temperatura de 800 grados centígrados, puede descomponerse formando alquenos, alcanos más pequeños e hidrógeno libre. Entonces, ¿qué es esto? Destilación. Usted pone en una vasija de destilación mucho fuego y eso empieza a hervir y empieza a hervir y a hervir sin arder. ¿Ya? Eso se llama pirólisis y lo que hace es transformar ese hidrocarburo en todos estos productos que estamos viendo en la imagen. Mientras que allá era calor, mientras que allá era fuego, aquí es calor. Una cosa es quemar esto y otra cosa es someterlo a calor. Entonces, mire lo que formó esta molécula que tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Es un heptano que puede ser componente de la gasolina. La gasolina puede tener de estas moléculas. Entonces, más calor lo que hace es cortarme la cadena y formarme uno, dos, tres, cuatro, cinco, los pentanos más el etileno. ¿Listo? Más el etileno, vea. Se rompió la cadena y estos dos se unieron y formaron fue etilenos, cosas más pesadas, plásticos, miren. Entonces, eso es lo que sucede. Mire, dice, pirólisis a 500 grados centígrados puede estar entonces formando estos productos, estos productos. Es por eso es que cogen los plásticos o cogen muchas cosas que ya se reciclan y las someten a pirólisis. O cogen el crudo ya desechado o los motores, vea, aceite de motor quemados que ya se han quemado en los carros y se meten a. Perdón, me cayó el internet. Bueno, entonces estábamos aquí. Entonces seguíamos, estábamos hablando de la pirólisis, ahora seguimos con la halogenación. Entonces la halogenación es la presencia de la luz. Dice, bajo la presencia de luz, especialmente rayos ultravioletas, los alcanos reaccionan junto a los halógenos y producen derivados halogenados. Es decir, metano más cloro, que son los halógenos, en presencia de rayos ultravioletas, me sintetizan esto y me forman el cloruro, el clorometano, ¿sí? El cloruro de metano. Entonces, dependiendo de esto, mire, formamos hasta un ácido acético. Esto ya es un ácido. Esto de acá abajo ya es un ácido que también es usado mucho en la industria, que es usado, a veces lo usamos hasta en la casa. Más ácido clorhídrico, otro ácido, un ácido orgánico y un ácido inorgánico, porque el hidrógeno es inorgánico, pero combinado con el carbono se vuelve una sustancia orgánica, porque el carbono es mucho más fuerte que el hidrógeno, entonces se vuelve a la naturaleza de el carbono orgánica. Aún así, el carbón solo también como lo encontramos mineral, también es una sustancia inorgánica. Lo que pasa es que al mezclarse forman mezclas orgánicas. Pero aquí forma una inorgánica
formando ácidos clorhídricos o este ácido que está acá allá abajo. Entonces, esto de aquí son las propiedades también químicas y hacen parte digamos, lo que se necesita para entender un poquito más lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, yo creería que vamos a dejar aquí para el siguiente punto. Sigue el uso de los hidrocarburos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a trabajar por este día hasta ese punto. No sé cómo van con el taller que tienen para resolver los ejercicios de la segunda semana. Quisiera que de pronto manejar un poquito lo del taller 2 de producción, ¿sí? Este taller 2 estoy proyectándolo aquí. No sé si ya vieron ese, ese taller. Quisiera que por favor, pues voy a parar acá y ya lo voy a proyectar aquí. Entonces, este es el taller de esta semana, ¿sí? Dice la medición dinámica. Entonces, está hablando de la medición que se hace cuando los hidrocarburos se mueven a través de instrumentos que se hace a través de instrumentos que nos permite medir el flujo o caudales. El caudal, tener un caudal es tener la medición de un volumen en determinado tiempo. Por eso los caudales se dan en metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, metro cúbico por día, barriles por día. Entonces, cuando le hablen de barriles por día, le están hablando de un caudal del pozo. Entonces, acá tienen un link, ¿sí? De un drive que tengo. Entonces, ese link les permite abrir este capítulo y con base a esto me van a hacer los cálculos, ¿sí? Ojo con esto es muy sencillo. ¿Cómo se realiza? En el capítulo En este capítulo 12, en este manual que tengo yo acá, le dicen a usted cómo es el manejo de las cifras decimales y que hay que aproximar a tantas cifras y si es por encima del 5 o si es mayor del 5. Pero para otras propiedades, ¿sí? Le dicen a usted que si es menor al 5 o si es mayor al 5 ya no tienen esa regla, tienen otra regla. Entonces tengan en cuenta eso. Tienen que leer el manual y tienen que mirar qué aplica para qué medida. No todas las medidas van a aplicar. Si usted tiene tres y solo tiene que presentar la dos, entonces tiene que mirar qué va a hacer con la última. En algunas partes le dicen simplemente no tome esa y coloque la que queda ahí, inmediatamente la que no se debe tomar. Yo no puedo tomar todas las cifras decimales porque imagínese, qué tal que la calculadora le dé infinito. ¿Qué va a poner usted? Entonces, no, tenemos que colocar las cantidades de cifras decimales que nos piden y si hay que aproximar, hay que aproximar y si no, no hay que aproximar. Entonces, ténganlo en cuenta porque por eso les puse varios, como por cada cosa. Ahí está el volumen, ahí se tiene el porcentaje de SIW, es decir, de sólidos y agua. Se tiene en volumen de barriles, se tiene el factor de compresibilidad, ¿sí? En cuánto queda. Bueno, aquí me faltó como hacerle el igual, pero eso se lo pueden hacer ustedes allá. Igual y hacerle la lineecita para que ustedes lo completen. ¿Listo? Entonces, después de esto, viene realizar un paso de la medición de la temperatura atmosférica que se encuentra en el desarrollo del punto 4. En el punto 4 hay unos parámetros sobre la temperatura, ¿sí? Entonces, para que por favor lo miren, según lo he visto en clase. También ahorita, estas últimas preguntas del quinto, ya las vemos ahorita al final cuando miremos lo del tratamiento del crudo o de las mediciones que se hacen del crudo, ¿listo? Entonces el punto quinto lo pueden dejar para ahorita que veamos la presentación, la tercera, la final de esta presentación que estamos viendo. Entonces, no es todo por hoy. Espero que tengan una excelente noche. em, y nos vemos en la próxima.